permite, gracias a Dios por los que ya están aquí de temprano, eso nos permite arrancar a tiempo. Y quisiera pedirle a algún hermano o hermana que quisiera ser voluntario para que empecemos con palabras de oración. Sí, adelante, Pastor Estrada. Sí, pastor, Bueno, adelante. buenas noches, pastores, obispo. Gracias por encontrarnos nuevamente por acá. ¿Me escucha? Sí, hermano, adelante. Ok. Gracias. Vamos a estar orando. Pidiéndole a Dios dirección para que este segundo día de clase pues podamos tener éxito, y por lo cual pues les invito a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por permitirnos estar ahora, por el obispo también que está ahí con esa disposición para seguirnos enseñando sobre los estudios que tenemos. Adela, que es la que está de asistente también en cuanto a las clases, y a la pastora Marta también, bendícele para que ella pueda pues también ser parte como lo ha estado haciendo en cursos anteriores. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y por todo lo que nos permite hacer en este momento. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Estrada. Vamos a empezar entonces. Gracias a Dios que podemos vernos una vez más esta semana. La semana pasada estábamos tratando de avanzar un poco en lo que tienen que ver los diferentes paradigmas, o sea, los diferentes momentos, las épocas en las que la iglesia se desarrolló y bajo las diferentes ópticas y las experiencias de religión y de fe se fueron desarrollando los conceptos misionales o misioneros de los diferentes movimientos eclesiásticos y también movimientos que no tenían nada que ver con la iglesia, pero que se movilizaron en nombre de la iglesia. Entonces, en esta semana vamos a cambiar un poquito la dinámica, sin embargo, también les dejamos una tarea que tenía que ver con la carta pastoral del arzobispo pues, Monseñor Alas, Escobar Alas. Y pues yo estaba, en un principio dije es una lectura corta porque solo son 12 páginas, pero después me puse a ver el tamaño de la letra y pues sí, era bastante lectura. Sin embargo, los párrafos lo hacen más digerible, ¿verdad? Porque va en párrafos bastante diseñada la escritura. Entonces quería preguntarles cómo les fue con la lectura, con la tarea, ¿la sintieron difícil, fue fácil? ¿Les parece bien el método? Escucho opiniones. Hola, hola. Sí, adelante, hermano Eliseo. Sí, a mí me pareció muy buena la lectura. La verdad es de que a mí en lo personal me gusta leer un poco, no me pareció demasiada letra, ¿verdad? Que leer, pero creo que es una lectura muy interesante eh, y toca un tema que para algunos es bastante difícil, bueno, sobre todo para nosotros aquí en el país, pero yo creo que es muy necesario ver las cosas de esta manera y ser claros, ¿verdad? En la carta se puede observar que hay bastante claridad y no hay demasiado, no se habla con demasiados tabúes, ¿verdad? Sobre el tema de la violencia.
Y en lo personal me parece muy bien este método de enseñanza, pastor, esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, hermano Eliseo. Creo que el hermano Domingo estaba tratando de hablar, pero creo que su micrófono estaba apagado. Creo que sigue apagado, hermano. Sí, sigue apagado. Ahí Sí, está, ahora sí. Ah, se volvió a apagar, se volvió a apagar. Pero ya lo había activado, vuélvelo a activar, hermano. sí. Ahí está, hoy sí. ¿Ahora sí? Sí, Bien. Pastor, me gusta muchísimo lo que nos dejó de tarea porque hay cosas de la historia que están entrelazadas basándonos en lo de la carta. Yo desconocí algunos datos que parecen ahí en Nicaragua y El Salvador, a pesar de la distancia que tenemos similitudes en muchos de los aspectos que trata la carta. Por otro lado, nos sirve para enriquecer nuestro aprendizaje, para poder también documentarnos en cuanto a la clase que estamos viendo, que no solamente sea algo que nos explicó usted en su momento o que mencionó en una de la exposición, sino que nosotros mismos leamos. Y eso pues me gustó muchísimo. Muchas gracias, pastor. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya escuchamos una opinión de El Salvador, una de Nicaragua, veamos una de Guatemala. Buenas noches, obispo. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, Carlita. Miren, es que estaba lloviendo hace un ratito fuertecito. Pues yo creo que la lectura está bastante interesante. El- Nos da bastantes datos históricos y pues el tema de violencia es bastante profundo, bastante amplio y pues es muy importante cómo nos confronta día a día y desde diferentes ángulos. Y creo que este documento aplica mucho para nosotros como latinos, porque nos sentimos muy identificados, aunque esté redactado con énfasis en El Salvador, realmente podemos sentirlo. Acá menciona Nicaragua, menciona Guatemala, y estoy segura que cualquier persona de Latinoamérica que lo lee aprende bastante y tiene mucha empatía. Entonces creo que la tarea ha sido muy productiva. Muy bien, muchas gracias, hermana Carlita. De hecho, me estaba comentando Adela que ya llegaron varias tareas. No sé si estarán completas ya todos, pero sí estuve escuchando que las tareas estaban llegando. Así que felicidades por ello, porque entre vamos haciendo las tareas de manera puntual, no nos vamos atrasando. Y eso va a ser una cosa muy buena al final de este tiempo de clases, porque vamos a estar tranquilos finalizando el curso. Bueno, esta noche vamos a abordar siempre en relación a la misión, pero vamos a verlo de una óptica un tantito ya más adaptado a los días recientes. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver la presentación. ¿Alguien me confirma? Elizabeth, gracias, hermana. Muy bien. Entonces, pues hemos visto en las presentaciones anteriores, bueno, en la clase anterior, que venimos de diferentes momentos. Tratamos de clasificar la misión de la iglesia en los diferentes momentos, en los diferentes paradigmas. Y esta noche vamos a pasar de manera así, corriendo por allí, como un pequeño pincelazo de lo que todo eso que vimos la clase anterior significó.
pero vamos a empezar primero que nada hablando de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es eso, ¿verdad? La misión que Dios puso en nuestras manos y específicamente en las manos de los discípulos. Y para eso tenemos la lectura de Mateo 28, 18 al 20. Y le pido a algún hermano o hermana que nos ayude a leerlo. Entre más rápido alguien colabora, más rápido avanzamos. Yo paso. Adelante, hermano. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Bueno, este texto es un texto bastante utilizado por todas aquellas personas que les encanta la misión, que le gusta predicar el Evangelio de Jesucristo por todos lados, ¿verdad? Esta lectura es emblemática para todo creyente, también para todo cristiano, confiando en que Dios nos está acompañando. Y en ese proceso de hacer discípulos a las naciones, pues esa fue la gran comisión, una misión puesta en la mano de los discípulos que fue heredada hasta nosotros también. Eso es en el libro de San Mateo. Vamos a hacer referencia a los evangelios. En el libro de Marcos. Otro hermano o hermana que nos ayude a leer. Dice Marcos 16, 14 al 20. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después que les habló el Señor Jesús, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y conforme la palabra con las señales que seguían. Muchas gracias. Mire qué interesante el abordaje que le hace Marcos, porque Mateo lo muestra de manera gloriosa, ¿verdad? O sea, de manera que refleja una gran autoridad, una gran seguridad, donde se nos está dando la gran comisión. Pero en el libro de Marcos ya muestra un poco más la humanidad de aquellos 11 discípulos que todavía están desconcertados, están quizá desanimados, están sentados frente a la mesa y están con incredulidad y con dureza en su corazón. Entonces Jesús empieza reprendiéndolos, o sea, les dice, ¿por qué no creen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué endurecen sus corazones? Pero aún a pesar de esa incredulidad, les vuelve a dar esa gran comisión, ¿verdad? Les dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos viendo dos momentos distintos. Acá uno en Mateo, otro en Marcos. Ahora vámonos con don Lucas. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer Lucas? Amén. Amén. Lucas 24, 49, 53. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto.
Entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. Aconteció que él, al bendecirlos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. Muchas gracias, Carlita. Miren, el Evangelio de Lucas ya nos está diciendo, ¿verdad? No vayan a la misión si no han recibido el poder del Espíritu Santo. Si no han sido investidos por el poder de lo alto, no vayan a la misión. Y es lo que vimos en los diferentes momentos en los tiempos antiguos de la misión de los grupos religiosos que se habían alejado de esta realidad de ser investidos por el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos. Entonces, Lucas le hace este abordaje muy, muy responsable, diría yo, porque la verdad es que no consiste en solo el deseo de servir y de decir yo voy a servir en la misión o yo tengo una misión de evangelizar, sino que también saber que el Señor nos está respaldando. Él nos da la promesa, pero tenemos que estar seguros que esa promesa está siendo viva en nuestras vidas. Y vamos entonces a pedirle a alguien que nos lea el Evangelio de Juan. Amén, hermanos. Amén. No sé si me escuchan. Sí, hermana Rosa. Es que está lloviendo recio y no sé si se escucha. Sí, la escuchamos muy bien. Adelante. En San Juan 20, 19 al 23 dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunieron por miedo a los judíos, Jesús entró y la puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me he enviado el Padre, así también los envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a los que remitáis los pecadores les ha sido remitidos, y a quienes se les retengáis les ha sido retenido. Muchas gracias, hermana. Miren, Juan hace un abordaje también bastante peculiar. Está en un proceso donde tuvo que haberle mostrado sus manos y su costado para decirles, miren, yo soy, no tengan miedo. También les trae un mensaje de paz, les trae ese llamado a tener la paz, porque estaban viviendo un momento bastante complejo, bastante difícil, porque Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Entonces, al haber sido crucificado y la incertidumbre que había entre los discípulos, pues no era para menos, era el maestro de ellos. Pero también aquí le está diciendo que reciban el Espíritu Santo y también les dio autoridad incluso para remitir los pecados, para redimir los pecados. Entonces, de manera que en cada uno de los pasajes le está dando una implicación a cada uno de manera de hacer una misión integral, pero va equipándolos a cada uno de los discípulos conforme el Evangelio hace el abordaje. En todos los textos se está hablando de un tiempo de incertidumbre, un tiempo en el que Jesús había sido crucificado, pero que también había resucitado, pero que los discípulos no estaban seguros todavía, estaban incrédulos en su corazón, en su inteligencia, a pesar de que Jesús les había anunciado que él iba a resucitar. Ahora, ¿alguien más nos ayuda con Hechos? Sí, pastor, ¿me escuchan? Sí, hermana Pati, adelante. Ajá. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias, hermano. No sé cuántos han escuchado la vida y la experiencia de Juan Wesley cuando vino a las Américas a querer evangelizar a los indígenas norteamericanos. Eh, Juan Wesley se regresó hacia Inglaterra todavía frustrado porque no había logrado lo que él traía como objetivo. La misión que él traía era convertir a los originarios a la tierra donde habían venido. Sin embargo, el resultado fue otro. Pero es que Wesley no había tenido esa experiencia de conversión. Entonces, cada uno de los evangelios nos aportan unos pequeños elementos. El evangelio de San Mateo nos habla de que Dios, de que Jesús les estaba dando autoridad y los estaba enviando. Pero Marcos también está aportando otros elementos. Dice que hay que creer para poder ser salvo. Si no se cree, no hay salvación. Y también habla de bautizar, pero sobre todo de creer y de enseñar, de guiar, de discipular. Lucas le hace énfasis también de que van a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Fíjense que tienen en común eso, que van a recibir poder. Y entonces, ese poder que iban a recibir, él les iba a ayudar a tener un ministerio fructífero. De allí en el Evangelio de Juan, también está hablando no solo de poder, sino que también de paz y de recibir el Espíritu Santo nuevamente. Fíjense que en cada uno de ellos no deja de lado el elemento de que hay que recibir el Espíritu Santo. Es Dios el que nos envía, es el Padre el que está enviándonos, pero también en Juan le da ciertos elementos. Pone al Padre como que el envía, el Hijo como el enviado, el Espíritu Santo como un mensajero de ese mismo mensaje y de ese proceso de enviar, de recibir, de ser misionero. Allí se hace en la Trinidad, se refleja la misión de Dios. Y en el libro de los Hechos también habla de recibir poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre nosotros. Entonces, en cada uno de ellos, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo tiene que descender. ¿Qué quiere decir? La aprobación de Dios tiene que estar sobre nosotros. Quien nos envía es Dios principalmente. Los seres humanos podemos enviar misioneros o nosotros mismos podemos decidir que vamos a hacer misión, pero en realidad es el Espíritu Santo es el que tiene que darnos esa bendición y ese poder. Así que tenemos bastante fundamento bíblico para valorar estos elementos, ¿verdad? Ahora, sin embargo, cuando hablamos de la Gran Comisión, hemos visto extensamente en la clase anterior que hubo una Gran Comisión Europea y vimos ciertos elementos en los paradigmas que estábamos desarrollando en la clase anterior. Por eso esta parte la vamos a pasar nada más así como dije, unas pequeñas pinceladas que tiene que ver con la espada y la cruz, porque la Europa es la que evangelizó muchos lugares en el mundo y de hecho la misión se comenzó a expandir desde el continente europeo. Y pues para esto, para este proceso, los europeos utilizaban esta cita bíblica de Lucas 14:23 y dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ese era un texto bastante predilecto para aquellos que hacían la misión, o sea, era de obligar a aquellos para que se sometieran a la nueva religión, o sea, a la iglesia cristiana, al movimiento cristiano. Por eso se dice que la Comisión Europea, la Gran Comisión Europea fue a base de fuerza, a base de poder, pero un poder distinto, porque cuando Jesús dijo, y recibiréis poder, no es el tipo de poder que los soldados romanos estaban utilizando, ni los que la iglesia utilizó
a través también de los griegos y a través de los militares que iban y pregonaban el evangelio a la fuerza. El poder era distinto. De hecho, el poder que les dio fue un poder que los encaminó al martirio y no a someter a los pueblos o a las personas a creer. También Bernardo de Vargas Machuca, este señor fue un militar que se sumó a la conquista. Y en la conquista, uno de los principios que regía esa conquista española era a la espada y al compás, más y más y más y más. ¿Qué quería decir esta consigna? De que a la fuerza, con espada, o se sometían o lo sometían. Y pues el compás simbolizaba la educación. Es que iban a la fuerza con la espada, pero también a la par llevaban la educación, que esta educación era para someterlos a la nueva lengua y a una nueva manera de entender la fe, la iglesia, la religión y una sociedad nueva que se estaba gestando, producida a raíz de la violencia. Entonces, eh, este militar escribió algunos tratados, libros, donde hablaba un poquito de estas consignas que tenía la conquista española y sobre todo la concepción de la gran comisión que los europeos tenían en ese momento. También Toribio de Motolinia, él habla como también la majestad, o sea, el reinado, el poder, les convenía que todo este proceso se diera deprisa y que se predicara a lo que llamaban el santo evangelio por todas las tierras. Y que los que no quisieran oír de grado el santo evangelio de Jesucristo tenía que ser por la fuerza. O sea, si no se sometían, si no querían escucharlo, o sea, a voluntad propia, entonces tenían que ser sometidos por la fuerza. Y aquí nace el proverbio muy común y utilizado en América del Sur, que dice, más vale bueno por fuerza que malo por grado, porque pues había que someterse a la voluntad de la religión en ese momento. También Bartolomé de las Casas, él habla de que la providencia divina estableció para todo el mundo y para todos los tiempos un solo, mismo y único modo de enseñanza a los hombres la verdadera religión, a saber, la persuasión y el entendimiento por medio de razones y la invitación y suave emoción de la voluntad. Aquí ya se estaba tratando de hacer una cosa un poquito más tranquila, ¿verdad? Sobre todo en lo que tenía que ver ya con la voluntad de las personas y de poder persuadir mediante el entendimiento que las personas tenían esta invitación de seguir al movimiento cristiano, que tenía siempre sus directrices por parte de los que eran los enviadores de la misión, que no necesariamente era la iglesia, pero que también era la iglesia, o sea, era la institución, pero no la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, en esta noche quiero hacer énfasis en una nueva manera, en un nuevo momento para la vida de los cristianos, y a esta parte le vamos a le vamos a llamar enviados en el amor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo nuevos paradigmas y como cristianos, como metodistas, vamos a vivir el paradigma del envío a través del amor. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del metodismo y la Iglesia Universal. ¿Por qué el metodismo y la Iglesia Universal como enviados en el amor? Porque definitivamente es Dios quien nos envía y es la misión de Dios que se refleja a través del movimiento llamado metodista. Ustedes leyeron la carta de Monseñor Alas y en esta carta podemos ver diferentes elementos que nos hacen pensar lo difícil que era para estas comunidades recibir el evangelio.
pero también en los tiempos de Wesley se estaba viviendo una revolución industrial y una situación bastante compleja y un caos social, económico y político bastante complejo para la Inglaterra de ese momento, pero el metodismo nace allí como con una nueva perspectiva y con un paradigma totalmente diferente en un proceso donde el evangelio no era para los pobres, el evangelio era solamente para la clase media, alta y rica, pero no para los pobres. Entonces hay ciertas marcas de la misión de Dios que están plasmadas en la iglesia metodista y, y es importante que podamos darnos cuenta dónde está la teología, la doctrina metodista y dónde está la iglesia parada y enmarcada en la misión. Entonces, estas marcas de la iglesia metodista las vamos a tocar esta noche. La iglesia metodista está llamada a ser apostólica a través del amor salvífico de Dios que empodera la misión. O sea, es el amor de Dios el que nos está empoderando para la misión. Pero también la iglesia metodista es llamada a ser católica. Y fíjense que aquí yo no quiero que vayamos a pensar de que estoy hablando de la iglesia católica, apostólica y romana que está en nuestros países, ¿verdad? Porque no es ese el concepto del cual se está hablando en esta ocasión, sino que se está hablando de llamados a ser católica como una iglesia universal, como una iglesia global, una iglesia que abarca a todas las personas. O sea, el amor salvífico de Dios es tan poderoso que es capaz de abarcar a todas las personas. Así que no nos vayamos a confundir y vayan a decir, ah, no, el obispo no salió católico y nos está hablando de la iglesia católica. Ya nos puso a leer una carta de Monseñor Alas y pues ya nos quiere hacer católicos. No, en realidad estamos compartiendo textos de Monseñor Escobar Alas porque no hay un pastor salvadoreño o un pastor centroamericano que de pronto nos provea información de ese tipo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que este sacerdote, este obispo, eh, ha dedicado tiempo para podernos ilustrar de esa manera. Entonces nos da ciertos insumos, pero quiero hacer énfasis en eso, en que no estamos hablando de que estamos llamados a dejar a la iglesia metodista y a unirnos a la iglesia católica. No, estamos llamados a ser católicos, pero en lo que respecta a la universalidad del amor de Dios para todos. También la iglesia metodista está llamada a ser santa. ¿Por qué? Porque el amor salvífico de Dios es transformador. Y definitivamente todos somos llamados a buscar la santidad. Ninguno somos perfectos, todos fallamos de alguna manera. Miren, en la iglesia se da un fenómeno bastante complejo porque generalmente cuando alguien peca, nos preocupamos y actuamos como que nosotros mismos no pecáramos. Pero en realidad todos estamos pecando y ninguno estamos en la condición de juzgar al otro. Pero en la condición que sí estamos es en buscar ser mejores cada día y buscar el camino hacia la perfección cristiana. Ese camino del que Wesley hablaba, camino a la santidad. Entonces la iglesia está llamada a ser santo. Es decir, el amor salvífico de Dios es transformador, o sea, cambia nuestras vidas. Digo Wesley que Dios lo había perdonado a él, sí, incluso a él que se sentía tan pecador. Y pues todos estamos llamados a buscar esa santidad. También la iglesia está llamada a ser una. Es decir, que el amor salvífico de Dios crea comunidad. Es muy fácil trabajar individualmente y por separado, pero Dios nos está llamando a trabajar en comunidad también. Entonces, son estos elementos los que eh, vienen a constituir las marcas de la iglesia metodista. Pero estamos hablando de 4 elementos principales. Hay muchos otros más, pero nos vamos a basar en esto. Entonces, para saber cómo la misión es impactada en la iglesia metodista, cómo la misión impacta a la iglesia metodista y cómo la iglesia metodista logra impactar a la misión también. Es el objetivo de estas marcas que están presentes en la iglesia metodista. Ahora, vamos a hablar ya de manera un poquito
más directa de por qué la iglesia metodista está llamada a ser apostólica. Está llamada a ser apostólica porque la iglesia tiene sus orígenes en la misión de Dios. O sea, el missio Dei, la misión de Dios. Porque es Dios quien envía a su Hijo y el Espíritu al mundo para llenar y empoderar una comunidad redimida y redentora. ¿Qué vimos en los evangelios? Que es el mismo Dios el que a través del poder del Espíritu Santo descenderá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces es Dios el origen de la misión. Es Dios quien nos envía a ser apóstoles, apóstoles de Jesucristo, a pregonar el mensaje de salvación que solamente se encuentra a través de Jesucristo. Así que la iglesia definitivamente tiene sus orígenes en la misión de Dios. Si Dios no tuviese una misión salvífica sobre cada uno de nosotros, no tiene ningún sentido ser iglesia, no tiene ningún sentido ser cristiano, no hace ningún sentido dedicar nuestras vidas a una misión que no tendría razón de ser. Pero en este caso es Dios quien da su origen a la iglesia a través de su misión. También, hermanos y hermanas, la iglesia es apostólica. La iglesia metodista es apostólica porque comparte en el consenso ecuménico de la diversidad, de manera en que la iglesia es llamada a ser apostólica en su doctrina, en el orden del culto, en la transmisión y la supervisión del liderazgo ministerial. O sea, la iglesia metodista es apostólica porque, si ustedes se dan cuenta, pues los apóstoles recibían el llamado, ¿verdad? Recibían el mensaje, recibían la doctrina y tenían todo ese proceso de compartir y de acompañarse los unos a los otros y de buscar esa transmisión del mensaje, pero también ese acompañamiento y esa supervisión de poder tener un liderazgo ministerial que se conectara el uno con el otro. Y cuando hablo de un consenso ecuménico, no me estoy refiriendo a algo malo tampoco, sino que a ese proceso de acompañamiento mutuo de un orden de iglesia y de una doctrina en la cual la comunidad religiosa se ha sentado para discutir, para dialogar, para organizarse y para ordenarse. Si no, miren, no tuviésemos en las iglesias metodistas esos momentos donde nos reunimos entre todos y hablamos de la forma como predicamos, de la forma como cantamos, de la forma como adoramos, de cómo creemos en Dios. Entonces, esa es parte de las marcas que la iglesia metodista tiene, llamada a ser apostólica. También la naturaleza conexional emerge como un principio misionológico para empoderar y movilizar el testimonio, el servicio y liderazgo apostólico de todo cristiano. Todos los cristianos, gracias a su bautismo y a la diversidad de dones que han recibido por el Espíritu Santo, están arraigados en el ministerio de Cristo. Miren, hermanos y hermanas, que definitivamente esa naturaleza conexional del metodismo viene de ese proceso de misión en el cual hemos sido empoderados, hemos recibido el poder del Espíritu Santo para tener un liderazgo apostólico y que abarca a todos los cristianos, abarca a todas las cristianas, donde podemos traer a flote la gran diversidad que tenemos de dones, de talentos, de vocaciones, y pues todo esto lo hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Así que por eso la iglesia metodista está llamada a ser apostólica. No sé si alguien tenga alguna pregunta o un comentario hasta este momento, o puedo ceder la palabra. Me dicen. Si no, seguimos. Muy bien. Además de apostólica, ¿qué más dijimos que la iglesia tenía que ser llamada a qué? ¿Se recuerdan? Católica. Católica. Ah, muy bien. Vamos a ver. Y aquí vamos a explicar un poquito más. Nuevamente hago hincapié, no estamos hablando de cambiarnos de iglesia, de cambiarnos de religión o de cambiarnos de doctrina.
La iglesia católica tiene 7 sacramentos, la iglesia metodista tiene 2 sacramentos. La iglesia católica tiene diferentes prácticas que la iglesia metodista no la tiene. La iglesia metodista tiene las prácticas instituidas por Jesús, más allá que el dogma de la iglesia. Entonces, no estoy hablando de la cuestión institucional, sino que del significado de la palabra católica, ya que el amor salvífico de Dios es para todas las personas. O sea, católico significa universal. Eso quiere decir que el amor de Dios abarca a todas las personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación y de toda disposición. No importa si son ricos, pobres, el amor salvífico de Dios abarca a todas las personas. También estamos llamados a ser una iglesia católica en el sentido universal, debido a que cuando los metodistas afirmamos que la iglesia de Dios es católica, queremos afirmar que el amor salvífico de Dios tiene un propósito universal. Y cuando este propósito une a personas en comunión cristiana, ahí se manifiesta la plenitud de la iglesia. Cuando utilizamos el término católico, reconocemos que la iglesia abarca toda la faz de la tierra y que la iglesia en su totalidad está presente en cada lugar donde los fieles se reúnen. Y cuando hablamos de católico, estamos hablando de metodistas, de bautistas, de luteranos, de episcopales, asambleas de Dios, príncipe de paz, apóstoles y profetas, todas las denominaciones posibles que alcanzan la misericordia de Dios y que a través de esta iglesia el amor salvífico de Dios está alcanzándoles. Así que en esa universalidad es que nos enfocamos. La palabra católica se refiere a eso, a universal. También a veces la iglesia ha pecado contra el Espíritu Santo y contra esa catolicidad y universalidad de la voluntad salvífica de Dios al convertirse intencionalmente o ya sea por ingenuidad en un instrumento de ideologías que proponen la superioridad de raza, etnia, género o nación. Miren, a veces ciertamente la iglesia metodista también ha cometido esos pecaditos, pecadotes, pecadón, dice un canto por ahí, como que los pecados tuvieran diferentes proporciones o tamaños, ¿verdad? Si todo pecado vale igual y la paga del pecado es la muerte. No importa si alguien se robó $1 o un quetzal o un Córdoba, o si alguien se robó $1.000.000. Es el mismo pecado. De igual manera, cualquier otro tipo de pecado. Pero un pecado que los metodistas en algún momento hemos cometido es que vamos contra esa universalidad. Y también los metodistas en el mundo, depende de dónde estén, algunos se han sentido mayores que otros. También a veces se ha instrumentalizado la ideología. Ahorita en la iglesia hay diferentes ideologías, diferentes corrientes, diferentes pensamientos que opacan un poquito la misión de Dios en el sentido específico, o sea, en el sentido de salvación. La iglesia no se concentra en los procesos de salvación y que Cristo alcance a, a las personas para ese proceso salvífico, sino que nos ponemos a luchar por conceptualizaciones, por algunos elementos también que tendemos a priorizar, como por ejemplo raza. ¿Quién es más importante? ¿Un metodista de Estados Unidos, uno de Inglaterra o uno de El Salvador? ¿Quién es más importante? ¿Un metodista de México, uno de Brasil o uno de Nicaragua? ¿Quién es más importante? ¿Un obispo norteamericano o, o un obispo centroamericano? Entonces, la iglesia está en ese vaivén
y a veces eso nos aleja de ser una iglesia universal, donde todas las iglesias están bajo la sombrilla principal que es Cristo cubriendo a su iglesia. Ahora, no hay que descuidar que hay iglesias que sí tienen una doctrina que a veces va hasta contra Dios y contra su misión, porque la misión de Dios no es hablar de elementos muy subjetivos y elementos que en realidad no nos van a llevar a esa experiencia de salvación, sino que eh, nos llevan a otros momentos y otros procesos que no tienen que ver no tienen que ver con la misión de Dios necesariamente, o no de manera directa. También la iglesia está llamada a ser universal o católica, porque nuestra convicción de que el amor salvífico de Dios se extiende más allá de los límites de la iglesia visible. O sea, nos lleva a afirmar que no hay ningún periodo histórico, lugar, cultura o sociedad totalmente carente de la presencia de la gracia vivificadora de Dios. Hermanos y hermanas, aún en el tiempo de las cruzadas y de una iglesia imperfecta, Dios estuvo presente en la iglesia. Aún en los tiempos donde con la espada iban a someter a los cristianos, Dios siguió estando presente ahí, independientemente del lado del que estuviera, porque Dios estaba manifestado en todo momento, porque la iglesia tiene ese alcance y no ha tenido, por muy imperfecta que sea, ni una sola pausa, aún en el exilio, aún en la persecución, la iglesia nunca se detuvo, ni aún en la pandemia 2019, ¿cómo se llama la pandemia? COVID-19 es la cosa. Ni aún con la pandemia del COVID-19, la iglesia se ha detenido, la iglesia se ha mantenido universal, la iglesia se ha mantenido, aunque sea por la virtualidad, pero el proceso salvífico ha continuado a través de la historia. Y aunque sí hablamos de momentos vergonzosos para la vida de la iglesia, pero también sabemos que en medio de ese dolor y de esa frustración y de tanto sufrimiento, ahí estaba Dios también presente, escuchando el lamento de las personas. También la iglesia metodista es llamada a ser santa. Definitivamente la santidad es la que todos tenemos que buscar, porque es Dios quien nos transforma a través de su amor. Ese amor que nos salva, nos transforma, nos hace personas diferentes, nos hace mejores cristianos cada día, nos hace personas que buscamos parecernos más a Cristo y ser mejores cristianos cada día. También Juan Wesley nos dijo que no había santidad espiritual, o sea, no había santidad si esta no era santidad social. En otras traducciones decía que no había santidad espiritual, no podía haber una vinculación con Dios y el amor a Dios si no había una santidad social, o sea, esa vinculación que era hacia el prójimo. Ahora, yo hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es más importante que la otra? ¿La santidad espiritual o la santidad social? Las dos, pastor, porque allí se cumple lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Muy bien. ¿Están de acuerdo con el hermano? ¿Qué pasaría si la santidad espiritual entra en conflicto con la santidad social? ¿Cuál sería la prioritaria? A ver, lo voy a poner a pensar un poquito y participamos, por favor. ¿Han escuchado la parábola del buen samaritano?
¿Se acuerdan de un sacerdote y un levita que iban a practicar la piedad? O sea, iban a practicar la santidad espiritual. ¿Y se acuerdan de un samaritano que pasó en el camino y le ayudó al hombre que estaba golpeado? Y entonces puso en práctica la santidad social. ¿Qué nos enseña esa parábola? Ahí estaban en conflicto las dos santidades, la espiritual y la social. ¿Cuál tomaba prioridad? Que podemos ver en el caso del samaritano, hay cosas que de pronto, pues, es más, o la prioridad la necesitaba el hombre que estaba herido. Ujú. Eso no iba a impedir hacer la santidad espiritual, porque él estaba haciendo algo de lo que estamos llamados nosotros, que Jesús a eso vino, a vendar las heridas, y no solamente la física, sino la espiritual. Entonces, aquí en esa lucha creo que es interesante ver cuál es el orden el que se debe tomar, porque si yo dejo una, me complico con la próxima, pero yo no puedo llegar a la espiritual, Pastor Juan, si no he hecho la santidad social. Muy bien, muchas gracias. Y de hecho vemos que aquí hay un conflicto bien serio porque se acuerdan que el Señor estaba herido, estaba tirado ahí ensangrentado y la sangre en esos tiempos se consideraba inmunda. Y si el sacerdote o el levita que seguían la ley de Moisés y estos iban a la sinagoga a adorar o a servir, tenían contacto con la sangre, eran considerados inmundos por varios días. Entonces no podían acercarse a la sinagoga, entonces no iban a poder servir. Y también no hay que dejar de ver que el samaritano, él no seguía la ley de Moisés y tampoco tenía que cumplir con ese proceso de mantenerse puro en camino a la sinagoga y especialmente en un día de reposo. Entonces él procedió a ayudarlo. Pero lo que sí resulta bastante interesante es que esta es una parábola y quien está diciendo esta parábola es el mismo Jesús. Entonces Jesús está refiriéndose a quien había hecho la voluntad de Dios y se refiere al samaritano que no cumplió con lo que la ley establecía y con los protocolos de ser santos en ese momento, ¿verdad? Entonces, nos sugiere que cuando las dos son importantes, cabal, como dijo el hermano cuando participó y nos dijo, las dos son importantes, ninguna es más importante que la otra. Y efectivamente las dos son importantes, pero va a llegar un momento en que pueden entrar en conflicto. Y cuando entran en conflicto, Jesús nos enseña que la prioritaria en ese momento va a ser entonces la santidad social. Hermana Silvia levantó la mano. Sí, solo compartir una opinión sobre el tema, ¿verdad? ¿Sí? Que considero de que ninguna tiene, como decíamos, prioridad, sino que siento que la santidad social es un reflejo de nuestra santidad espiritual. Cuando nosotros tenemos una santidad o una intimidad con Dios, entonces se va a ver reflejada en nuestra santidad social, en cómo nosotros somos a la hora de la santidad social. Entonces siento que no es como que una sea más importante que la otra, sino que una es reflejo de la otra. Es mi opinión. Sí, correcto. Ninguna. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Ninguna es más importante que la otra. Pero cuando hablamos que a veces entra en conflicto, vamos a poner un ejemplo. Estamos nosotros en una campaña evangelística. Estamos en la calle y de pronto pasa un carro y pasa golpeando a varias de las personas que están sentadas en la silla. Y el carro sale, el motorista se va lejos y no se detiene y se va. Eh, ¿Hay que seguir con el culto o hay que parar? ¿Qué piensan? Yo pienso que hay que parar el culto para,
bueno, para ayudar a las personas, ¿verdad? Que les salieron heridos, es lo que pienso. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Alguien piensa diferente? ¿O alguien que piense como la hermana compartió? Yo comparto lo mismo porque en uno de los escritos de Juan Wesley menciona que si estamos enfocados en el estudio de la Biblia, pero vemos a un hermano por la ventana fuera con necesidad, en ese momento damos pausa a nuestro estudio, apoyamos al hermano con necesidad y regresamos, porque ¿de qué nos serviría seguir estudiando la palabra y hablar de ayudar al próximo si vemos justamente el momento de necesidad y no hacemos nada al respecto? Muy bien, muchas gracias, hermana. Efectivamente, ¿verdad? Cuando se habla de que la iglesia metodista está llamada a ser santa, también nos estamos refiriendo a eso, de que no hay santidad si no hay santidad social. O sea, si no vamos y ayudamos a la persona en necesidad, en el momento de la necesidad, no podemos alcanzar esa santidad delante de Dios. Y debemos de ir y ayudar y después volver y seguir con esa espiritualidad, ¿verdad? La piedad, que significaría estar haciendo el culto, lo podemos seguir después, pero lo prioritario en ese momento es ayudar a los demás. Entonces Jesús mismo nos ha puesto ese pensamiento ahí a través de esa parábola. Y Wesley también nos hace énfasis en diferentes momentos de que hay que ir, hay que ayudar y después regresar a leer la Biblia, como decía la hermana Clarita. Adelante, hermano Eliseo. Sí, eh, yo creo que ya son demasiadas opiniones, pero yo quiero dar la mía también. Adelante, hermano. Sí, yo opino igual que la hermana Silvia. No es que una sea más importante que la otra, sino que son complementarias. Y el pastor Estrada también citaba a Santiago, Ujú, algo que tiene mucho que ver también porque dice pues de que no puede haber fe sin obras, ¿verdad? ujú, Y si alguien dice tener fe pero no obra, entonces la fe del tal es vana, dice. Yo ujú, creo de que, como decía hermana Silvia, la santidad social es un reflejo de la santidad espiritual. Y creo yo de que sí, a veces es circunstancial, ujú, ¿verdad? La santidad social, sí, a veces va a ser como necesario detenernos en algo que tenga que ver mucho con la espiritualidad y todo eso para poder practicar la santidad social, ¿verdad? Pero como decía Santiago, ¿verdad? O sea, si alguien dice tener una espiritualidad muy grande, una fe muy grande, pero no lo refleja por medio de sus obras, entonces pone en duda que tenga fe o que ujú, tenga esa espiritualidad, ujú, ¿verdad? Y recordando también lo que Jesús hizo, pues era un acto, digamos, de, tal vez no digamos exactamente santidad o espiritualidad de lo que los fariseos iban a hacer al momento de apedrear a aquella mujer que había adulterado. Pero Jesús como que puso de lado la ley, que era la ley que Dios había dejado, y dijo, o sea, evitó ese acto que en realidad fue para mí, en mi forma de verlo, una forma de practicar santidad social, ¿verdad? Fue como que le dijo a los fariseos, dejen de lado esas leyes y eso que los hace a ustedes verse tan puros, tan santos, que van a apedrear a alguien porque ustedes supuestamente nunca lo han hecho. Y no lo hagan porque véanse a ustedes mismos también, ujú, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese podría ser un buen ejemplo también de esa pausa, digamos, de santidad espiritual para poder ejercer esa santidad espiritual, la cual es en sí un fruto de la santidad espiritual. ujú. Sí, porque si no, solo seríamos personas altruistas, ¿verdad? Si no tenemos la santidad espiritual, pues sencillamente somos altruistas y cualquier persona puede ser altruista y ayudar a otro, Sí, pero no sí. sería un reflejo verdadero de la santidad. Muy bien, muchas gracias. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de interpretación o de reflexión es que la Biblia está compuesta de diferentes órdenes, de diferentes elementos. Por ejemplo,
las palabras de primer orden. O sea, las palabras de primer orden son las palabras de Dios. Es lo que Dios dice, o sea, lo que Dios mismo. Porque se han fijado que a veces, por ejemplo, Jesús dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero viene un discípulo por ahí y dicen, bautícese en el nombre de Jesús, porque en el nombre de él sacamos fuera demonios, sanamos enfermos y todo eso, ¿verdad? Entonces hay iglesias que se van por la línea de que en Jesús y otros que por la línea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad hay que ver el orden de las palabras. La palabra de primer orden es la que Jesús dijo, y Jesús en los evangelios nos dice un montón de cosas. Entonces esa va a tener la prioridad, ¿verdad? Después va la de segundo orden, que son las palabras sobre Dios, y después las palabras de tercer orden también, que son las palabras para Dios. Así que también hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles a la hora de hacer esa interpretación. Lo que sí sabemos que como metodistas, como wesleyanos, como cristianos, que somos llamados a ser santos, traemos bastante eso en el ADN, de decir, parte de nuestra identidad es practicar la santidad social. Y hay que tener un gran cuidado porque hay que establecer un balance entre ambas, porque hay algunos que se van solo por lo social, y la Iglesia Católica Apostólica y Romana es experta en hacer trabajo social a través de los conventos, los monasterios, los ministerios de ayuda. Y la Iglesia Cristiana Evangélica es más experimentada en practicar la piedad, perdón, en practicar esa santidad espiritual y esa relación con Dios, pero a veces se queda limitada, entonces las dos son importantes. Ahora, sí también valoramos que cuando entren en crisis, cuando entran a estar en esa situación de que hay que decidir cuál sería en todo caso la prioritaria, y dijo el hermano Eliseo por ahí, a veces las cuestiones son circunstanciales y hay que saber valorar esa situación. Muy bien. También la iglesia metodista es llamada a ser santa porque el encuentro con el amor transformador de Dios conduce a los metodistas a creer que la santidad de la iglesia se debe reflejar en el carácter de su comunión, su vida y su testimonio en el mundo, tal como la gracia de Dios transforma el mismo ser del individuo por medio de la santificación. Esta gracia convoca una comunidad transformadora cuyo carácter intrínseco está orientado hacia el amor de Dios y del prójimo por medio de su adoración, vida, disciplina, misión y testimonio. O sea, en otras palabras, lo que ustedes acaban de estar diciendo hace un momento. Reflejar esa identidad del amor transformador de Cristo, quien nos lleva hacia la santidad y nos hace reflejar ese carácter como cristianos y como cristianas, de proyectar nuestro testimonio a toda la humanidad, ¿verdad? Muy bien, y también la iglesia metodista está llamada a ser una. Esto es algo bastante poderoso para el testimonio de la iglesia, porque el amor de Dios crea comunidad. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí estaré. Es muy fácil ser llaneros solitarios, de decir yo puedo hacer esto, yo lo voy a hacer, yo voy para allá, yo voy para acá, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo soy, pero en realidad Dios nos dice, sí, hay que tener esa vocación individual hacia vincularnos con el Espíritu Santo, vincularnos hacia Dios, pero Dios se mueve en medio de la comunidad. Y el primer reflejo de la Missio Dei o la misión de Dios es desde los Génesis, ¿verdad? Desde el Génesis, desde el inicio, estamos viendo que dijo Dios cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, varón y hembra los creó, ambos, hagamos. No, Dios no comparte su gloria y no lo iba a estar hablando con los ángeles porque eran seres inferiores.
No le va a estar hablando con otros dioses, porque es un solo Dios, un solo Señor. Pero lo está hablando en la comunidad de la Trinidad, de ese efecto comunitario, ese efecto comunal que existe en Dios mismo. Tres personas, pero uno solo. Y una iglesia donde hay muchas personas, pero una sola iglesia. Entonces, esa es una cosa maravillosa que es difícil de entenderla porque ¿cómo van a ser tres personas, pero un solo Dios? Claro que sí, porque Dios quiere la unidad en la comunidad, la unidad en la diversidad. Entonces, ese proceso de unidad del que estamos hablando aquí está creado en la comunidad. Eh, También la iglesia está siendo llamada a ser una unidad. En un mundo desgarrado por divisiones pecaminosas de todo tipo, la unidad entre los cristianos creyentes es un testimonio poderoso de la obra reconciliadora de Dios, quien derrumba los muros de la hostilidad y encomienda a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y aquí es donde nosotros vamos a irnos ya adentrando un poquito más en el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué esta clase se llama misión y reconciliación? Porque la misión de Dios es también reconciliar al mundo con Él mismo, reconciliar al ser humano con Él mismo, provocar que entre los creyentes y entre los cristianos busquemos siempre estar reconciliados, estar siempre en esa unidad y buscar de la mejor manera posible poder estar vinculados siempre como creyentes, como hijos e hijas de Dios. También somos llamados a ser una iglesia. Por tanto, la iglesia metodista permanece comprometida a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, en su propia vida y con la iglesia universal. La iglesia metodista jamás se ha identificado como la única iglesia auténtica, real y verdadera y suprema. La iglesia metodista considera que es parte de la iglesia universal de Cristo, donde Dios ha escogido a su iglesia y la iglesia metodista es una porción de esa iglesia a la que Dios ha elegido. Imagínense ustedes que en la comunidad se crea la unidad. Ahora aquí estamos hablando, es como la, la unión de un montón de comunidades, de un montón de iglesias, de un montón de denominaciones que vienen a darle vida a esa iglesia universal, una iglesia más amplia, pero que al mismo tiempo es una. Ahora, esto es algo muy, muy desafiante, porque es fácil cuando decimos, vamos a hablar de la unidad de los cristianos. Sí podemos hablar de la unidad de los cristianos, porque aunque en Centroamérica es muy grande la división que hay y la separación entre católicos y evangélicos, pero ambos somos cristianos, tanto los católicos como los evangélicos. Pero qué complicado es cuando ya hablamos de los musulmanes, cuando hablamos de Dalai Lama, cuando hablamos de los Bahá'í, cuando hablamos de Buda, cuando hablamos de Mahoma, cuando hablamos de otras religiones que ya no son cristianas y que algunos apenas identifican a Jesús como un profeta y otros que ni siquiera lo identifican en sus bases religiosas. Entonces se vuelve en un tema un poco más caótico, más difícil, más complicado, pero el amor de Dios como tal, en su proceso salvificador, crea comunidad. Y ahí sí vamos a ser especulativos en decir estos se van a salvar, estos no se van a salvar, porque al final de, de todo solamente Dios lo sabe. Pero los metodistas al menos estamos llamados a permanecer comprometidos en la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, quizá no lo logremos con otras religiones, por lo menos podemos tener un diálogo interreligioso, pero sí podemos promover la unidad entre los cristianos.
esa unidad que involucra que tengamos que ser tolerantes con las diferencias que otros tienen. Esa es parte de la misión de Dios también, que podamos tolerar a otros en las diferencias. Fíjense que los discípulos eran cristianos y los discípulos que Jesús tuvo son el reflejo de una iglesia muy diversa, de una iglesia con un pensamiento distinto, de una iglesia que dependiendo de dónde estuviese basada tenía ciertas particularidades, pero siempre una sola iglesia. Aquí se fue la palabra el metodismo unido, pero estamos hablando del metodismo global. La comunidad creada por el amor salvífico de Dios se manifiesta por una serie de prácticas que llamamos conferencias. Estas prácticas asumen muchas formas que incluyen conversaciones personales entre cristianos, grupos pequeños de varios tipos y propósitos, eventos mayores como los que oficialmente se conocen como conferencias, en las políticas de gobierno metodista, que esta clase la vimos la vez pasada, ¿verdad? Cómo la iglesia metodista está organizada. Pero aún ahí se ve la misión de Dios. Si usted tiene un culto en su iglesia local, ahí se promulga la misión de Dios. Si usted tiene una reunión entre 2, 3 iglesias, allí está manifiesta ese amor de Dios también hacia esa comunidad. Y los metodistas somos conexionales y practicamos ese proceso de conferencia, como cuando los discípulos se reunían a sí mismos, los metodistas nos reunimos y compartimos con metodistas de otras iglesias locales. Imagínense que ahorita estamos en una manera muy, muy distinta y muy peculiar de poder proyectar esta unidad de la iglesia, porque ustedes están en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, y somos una sola iglesia. No somos una misma iglesia con todas las bases doctrinales completamente parecidas, pero somos una sola iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, lavada con su sangre, redimida por su poder y abarcadas por su amor, pero somos diferentes. Entonces, aunque seamos diferentes, podemos estar unidos. La iglesia en Guatemala es muy diferente a la iglesia del Salvador. La iglesia de Nicaragua es muy distinta a la iglesia de Guatemala. La iglesia del Salvador es muy distinta a la iglesia del Reino Unido y así sucesivamente. Pero siempre estamos llamados a ser una sola iglesia. Así que también tenemos que saber que cuando somos llamados a ser una iglesia, a ser una, vamos a encontrar eso que acabo de decir. Vamos a encontrar diversidad y conflicto. Cuando buscamos la unidad de la iglesia, nos vamos a topar con esos dos detalles. Y efectivamente, hoy mismo la iglesia lo está viviendo. Pero la diversidad y el conflicto siempre ha estado en la vida de la iglesia. Los discípulos primeros tuvieron conflicto. Los discípulos primeros, uno decía, bueno, miren, aquí les habla el discípulo a quien Jesús más amaba. O sea, había un discípulo que estaba bastante enfocado en que él tenía que ser el que Jesús más amaba. ¿Quién lo decía? Él mismo. Estaba otro discípulo que tenía que sobre él se iba a edificar la iglesia, que Jesús mismo le había dado a él la misión de edificar la iglesia sobre él porque era roca. Teníamos incluso conflictos entre ellos mismos en algún momento. También conflictos ya con Pablo y los discípulos de Pablo. Habían dificultades entre Bernabé, entre Silas y entre otros discípulos que ya estaban ahí. Pero aún en medio de ese conflicto y esa diversidad, Dios se sigue moviendo. La unidad en el cuerpo de Cristo no significa que debe haber una uniformidad abrumadora en todo. No existe, de hecho, la uniformidad abrumadora. En nuestro cuerpo no existe una uniformidad abrumadora. Cada uno de nuestros miembros funciona de manera diferente y por separado. Sin embargo, de manera coordinada siempre. Esa es la maravilla de la creación de Dios. Nos da ciertos elementos que nos muestran cómo algo puede funcionar, ser diferente, con funciones distintas y con sus particularidades,
pero que al mismo tiempo Dios se manifiesta en todo ese proceso. No necesariamente tenemos que buscar vencer o borrar las diferencias, porque por eso somos una iglesia diversa, porque abarcamos diferentes áreas. Vaya, por ejemplo, miren, la iglesia, hay iglesias que pueden ser buenas en la evangelización y son excelentes iglesias evangelizando que uno se queda, wow, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo logran tener esa capacidad? Pero hay iglesias que son excelentes en el servicio a la comunidad, tienen un testimonio en la comunidad de servicio al prójimo increíble. Pero hay iglesias que tienen una capacidad de llevarte a esa experiencia con Dios y de que a la hora del culto te conectan tanto con el Espíritu Santo que no se logra en otra iglesia. Así sucesivamente, hermanos, hermanas. Las iglesias son diversas, diferentes, y aquí apenas estoy hablando de forma de culto. Si hablamos de doctrina, son otros elementos, y si hablamos de práctica, son otros elementos. Si hablamos de vivencia, son otros elementos. Si hablamos de temas ideológicos, son otros temas. Pero en medio de todo ese conflicto, en medio de toda esa diversidad, ahí se mueve Dios y nos llama a ser uno. Una iglesia sin conflicto es probablemente una iglesia que no está cumpliendo con su propósito como iglesia. Como iglesia, no somos llamados a evitar los conflictos, ni tampoco a tapar los conflictos, sino que somos llamados a enfrentarlos, pero la diferencia es que lo vamos a enfrentar de una forma redentora. A veces los cristianos somos más temibles que el chinito, decían por ahí. Temibles, temibles. A veces somos justicieros y queremos acribillar a nuestros propios hermanos en Cristo. Y en realidad nosotros somos llamados a enfrentar los problemas de una forma redentora, como Jesús trató de lidiar con las situaciones. Imagínense el ejemplo del pobre Judas cuando le cortaron la oreja. ¿O qué fue lo que le cortaron? La oreja fue, ¿verdad? Ya no me acuerdo. De hecho, ni estaba ahí yo para dar testimonio fiel. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se la reparó. Allí agarró pega loca y se la puso y ya el Judas estaba otra vez con su oreja. Entonces, la forma de Jesús es una forma redentora de solucionar los conflictos y no una forma justiciera. Así que ese elemento no tenemos que olvidar lo que es parte de la misión como cristianos y como creyentes. Si actuamos de una manera distinta, tenemos que preocuparnos porque no estamos buscando ser redentores y tratar de reconciliar a los hombres con Dios. Claro, hay ciertas cosas que requieren un tratamiento un poco más complejo, pero aún dentro de esos tratamientos más complejos no hay que olvidar esa palabra, la redención. Y bueno, voy a terminar con esta porción de acción de gracias que está en el himnario metodista, que cuando estamos compartiendo la Santa Cena o la comunión, decimos, por tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo hasta que Cristo venga en su victoria final y podamos juntos celebrar en su banquete celestial. Así que esto es todo, hermanos y hermanas, de mi parte en este momento. Si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta, dejo el espacio en este momento. Sí, pastor. Adelante. Muy encantado con la clase de hoy. Vi más participación de los hermanos y me gusta también la parte que nos contextualiza en cuanto a lo que mencionaba, por ejemplo, sobre las diversidades, y se entiende esto de la diversidad cuando no hay igualdad de ideas, o sea, no opinamos igual, no pensamos igual, no trabajamos igual, pero servimos a un mismo Dios
le hemos creído al mismo Dios, aquel mismo que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esto me hace pensar mucho de que si en nosotros, o sea, si en los discípulos hubieron todas estas dificultades y que como iglesia existen todavía, creo que estamos en algo que no es nuevo para todos nosotros. Sin embargo, estas clases nos vienen a ayudar para que nosotros se nos abra el entendimiento, para que tengamos un mejor enfoque y podamos tener una idea de que esto que en su momento causó conflictos, nosotros podamos paliar las cosas, mejorarlas y no entrar en ese conflicto. Yo en lo personal tengo muchos amigos católicos, tengo muchos amigos de diferentes denominaciones también y jamás nos hemos puesto a discutir cuáles son los reglamentos internos o cosas que se manejan a nivel de iglesias. Solo hemos estado enfocados en lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia, en vernos como hermanos que somos, como una iglesia a la que hemos sido llamados para llevar el mensaje a todos, y que si hablamos de amor y como hermanos o como pastores no manejamos esa unidad, no coincide con lo que digo y con lo que se hace. Y esto es, curiosamente, se daba lo que tenía que ver con la parábola que hacía Jesús con relación al samaritano, al buen samaritano, y el levita y el sacerdote, porque de pronto habían restricciones y requisitos que cumplir, pero también no podemos dejar de lado las otras cosas. Yo creo que esto, pues, para mí en lo personal, y he visto mucha concordancia con las opiniones de los demás pastores, me gusta eso porque me doy cuenta lo que dice Romanos en aquella carta que escribe el apóstol Pablo, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si somos o no hijos de Dios. Y eso nos está enfocando en que tenemos ese mismo enfoque de seguir creciendo en esa unidad, pastor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir antes de terminar nuestro tiempo esta noche? Bueno, efectivamente, este proceso de clases también tiene bastantes elementos que como tal los conocemos, pero que a veces tendemos también a olvidarlos. Incluso vimos ciertas porciones donde Jesús ya le había dicho a sus discípulos, miren, al tercer día voy a resucitar y voy a volver, no los dejaré solos, estaré con ustedes. Pero los discípulos se les había olvidado. Los cristianos conocían toda la Biblia en algún momento y se convirtieron en inquisidores, o sea, fueron y evangelizaron con la espada. Y la verdad que somos llamados a buscar siempre conectarnos nuevamente con el camino de la misión que Dios nos ha encomendado. Así que en esta clase tratamos de enfocar un poquito ya a la iglesia metodista. Ya hablamos de la iglesia que viene de épocas antiguas y nos enfocamos un poquito más con la iglesia metodista y pues vamos a ir moviéndonos hacia ya el ministerio de reconciliación al cual hemos sido llamados como cristianos y cristianas en contextos complicados, en contextos difíciles, porque no es una respuesta teórica, sencillamente la que vamos a dar. Ahora hicimos un ejemplo hipotético de un culto que si había que pararlo o no, si algo así ocurría, como lo que expliqué anteriormente, pero en realidad cuando estamos en el ministerio, nos topamos con circunstancias muy particulares, muy específicas, que incluso a veces tenemos que practicar la sociedad, perdón, practicar
la misericordia o la santidad social implica incluso a veces hasta estar en conflicto con la cuestión ética, con la cuestión filosófica, con diferentes circunstancias, porque son cosas distintas. Cada situación es diferente y tiene que abordarse de una manera totalmente distinta. Pero con ayuda de Dios ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Así que, bueno, mis hermanos, mis hermanas, voy a proceder a ponerles la tarea allí en el WhatsApp de una vez. Vamos a tener una lectura acompañada de una tarea que va a ser la próxima semana. Los que no han enviado la tarea a la hermana Adela, por favor, tratemos de enviársela para que no se nos vaya a acumular. Vamos a ver la tarea para esta semana. Se las voy a leer y dice, lea el sermón 16 de Juan Wesley, ¿verdad? Los medios de gracia. Escriba una reflexión de 1 a 2 páginas, donde conteste las siguientes preguntas. ¿Por qué considera que le fue necesario a Wesley predicar los medios de gracia en su contexto? ¿Considera que este sermón se aplica a la iglesia de hoy día? Si así lo considera, ¿cómo este se relaciona y nos direcciona hacia la misión de Dios? Esa va a ser la tarea para esta semana. Y entonces, en un momentito les está cayendo el texto a la clase. De hecho, ahorita mismo les acaba de caer la tarea. Y vamos a ver el material de una vez. Así me confirman si lo recibieron para que no nos haga falta, no nos compliquemos, no tengamos ninguna dificultad. Me confirman si les cayó la tarea al WhatsApp. Yo creo que está haciendo aduana ahorita, pastor. Haciendo aduana. Por allá de ir ahorita. Allá de estar en camino. Vaya, me confirman los que están más cerca si ya les llegó. Sí, ya llegó hoy. Ya está en el WhatsApp. Perfecto. Muy bien. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, que Dios me los bendiga, pase buenas noches y nos vemos primeramente Dios en la próxima semana. Buenas noches, pastor. Ya llegó también mi tarea. Excelente. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches noches. a todos. Buenas noches. Feliz